Mi hermano destruyó mi PC de investigación una semana antes de la graduación, mis padres se rieron de mis lágrimas, no tenían idea de que ese momento acabaría con nuestra familia para siempre. Soy Ryan, tengo 32 años ahora, y el sonido de mi vida desmoronándose no vino con un grito, ni con un choque dramático, sonó como un crujido eléctrico húmedo que todavía puedo escuchar con una claridad cristalina cuando cierro los ojos por la noche. Antes de contarte cómo terminé comprando la propiedad de mis padres en una subasta para cerrar ese capítulo, y literalmente echándolos del jardín que solían poseer, déjame llevarte de vuelta al momento exacto en que me di cuenta de que no tenía una familia, tenía rehenes, y había estado siendo un rehén toda mi vida. Al crecer yo era el niño de práctica, mi hermano Travis llegó 4 años después que yo, y desde ese momento me volví invisible. Travis era el hijo dorado que no podía hacer nada mal. Cuando Travis rompía mis cosas, mamá decía, los niños son niños. Cuando yo me molestaba, era demasiado sensible. Cuando Travis reprobaba clases, le contrataban tutores. Cuando yo tenía dificultades, no me estaba esforzando lo suficiente. El patrón nunca cambió. Para la secundaria ya había aprendido mi lugar, pagaba todo yo mismo, mientras Travis recibía todo en bandeja. Trabajé en 3 empleos para pagar la universidad, turnos nocturnos en un restaurante limpiando pisos, fines de semana haciendo jardinería cargando mantillo, sesiones de tutoría por las tardes, pedí préstamos que estaría pagando hasta los 40 años, compraba libros usados, comía ramen la mayoría de las noches. Travis iba por su tercer intento en el colegio comunitario, totalmente financiado por mamá y papá, seguía cambiando de especialidad y lanzando proyectos fallidos, batidos de proteína, trading diario, cripto, dropshipping, nada funcionaba, pero ellos seguían financiando sus sueños. Pero yo lo logré, obtuve mi licenciatura en arquitectura del paisaje, mi profesor dijo que tenía talento real, fui aceptado en un programa de maestría competitivo, solo aceptaban 15 estudiantes por año, ahorré durante 3 años. Para construir una computadora, investigué cada componente, pasé un fin de semana armándola yo mismo. Cuando arrancó con éxito, de verdad se me llenaron los ojos de lágrimas. Esto era mío, algo que había construido con mi propio dinero. Pasé 6 meses en mi tesis, diseño de parques urbanos sostenibles para vecindarios de bajos ingresos, plantas nativas, caminos accesibles, infraestructura verde, espacios comunitarios. Trabajaba cada noche después de mis turnos hasta el amanecer, dibujos CAD. Renders en 3 dimensiones, especificaciones técnicas, análisis de costos. La competencia Sterling era mi boleto dorado, premio de $15,000 y entrevistas garantizadas en firmas de primer nivel. Mi asesor de tesis dijo que tenía una oportunidad real de ganar el primer lugar, una semana hasta la defensa de mi tesis, una semana hasta la graduación, una semana hasta la entrega a la competencia. Todo estaba listo. Eran las 2 de la tarde de un martes a finales de abril. Llegué a casa desde clase e inmediatamente lo olí, electrónicos quemándose y refresco barato, del tipo verde neón del que Travis vivía. Mi estómago se hundió, abrí la puerta de mi apartamento. Travis estaba en mi dormitorio, sosteniendo un bate de béisbol de aluminio. Mi torre de PC personalizada estaba tirada en el suelo, el panel de vidrio destrozado, pero lo peor era el refresco verde neón goteando desde la rejilla de ventilación, filtrándose dentro del gabinete. Podía escuchar los circuitos friéndose. Pop, crackle, sisle, el olor a plástico quemado llenaba la habitación. Travis lanzó el bate sobre mi cama, se limpió las manos en los jeans, parecía satisfecho. Mis piernas se debilitaron. Dentro de ese disco duro había 6 meses de trabajo, toda mi tesis, cientos de dibujos CAD, renders en 3 dimensiones que había perfeccionado durante incontables horas, especificaciones técnicas, análisis de costos, todo para la competencia Sterling, todo ahogándose en refresco. Susurré una sola palabra. Travis se encogió de hombros y dijo que me había dicho que necesitaba que lo llevara al centro comercial para su cita con Brittany. Yo dije que estaba ocupado. Bueno, ahora ya no estaba ocupado, problema resuelto. Sonrió. Esa sonrisa fría, esa que decía que sabía que saldría impune. Caminé hacia adelante. Lentamente, mis botas crujían sobre el vidrio, fragmentos cubriendo el suelo. Extendí la mano para tocar el monitor, estaba doblado en un ángulo de 45 grados donde el bate había golpeado. La pantalla estaba completamente negra, muerta. Presioné el botón de encendido de la torre, aunque sabía que era inútil. No pasó nada, sin luces, sin ventiladores, sin sonidos de arranque, solo silencio y el olor a circuitos quemados. Todo estaba muerto. La voz de mamá llegó desde la sala, sonaba alegre y casual, como si solo hubiera pasado a saludar. Ella y papá entraron a mi habitación, tenían llaves de emergencia de mi apartamento, les había dado copias años atrás, por si pasaba algo, una verdadera emergencia. Aparentemente Travis necesitando transporte para impresionar a una chica calificaba como emergencia en sus mentes. Mamá miró la computadora destruida, luego a Travis sosteniendo el bate, luego a mí parado en shock. Esperé el grito, esperé que explotara contra Travis, esperé que
Exigiera respuestas, que gritara, que lo tomara de la oreja como solía hacer cuando éramos niños y él hacía algo mal, en lugar de eso suspiró, un suspiro largo y exasperado, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable, dijo mi nombre en ese tono cansado que había escuchado toda mi vida, el tono que significaba que otra vez yo iba a ser el problema, me dijo que no me viera tan trágico, que solo era un juguete, solo un juguete. 3 años de ahorro, 6 meses de trabajo, todo mi futuro, solo un juguete, logré pronunciar las palabras, le dije que esa máquina costó $3,000, que mi tesis estaba allí, que mi graduación literalmente dependía de eso, que la entrega para la competencia era en 8 días, y todo estaba en ese disco duro. Papá se metió en la habitación detrás de mamá, era un hombre grande, ocupaba espacio, miró la computadora destruida y de verdad se rió, esa risa baja y retumbante que antes me hacía sentir seguro cuando era niño, ahora solo me erizaba la piel, dijo, 3,000 por una caja de videojuegos, le dijo a mamá que él había tenido razón todo el tiempo, que yo había desperdiciado mi dinero, que si hubiera ahorrado para el pago inicial de una casa o hubiera empezado un fondo universitario para mis futuros hijos, en lugar de jugar, no estaría llorando ahora, me llamó inmaduro, corto de miras, traté de mantener la calma, traté de explicar una vez más que no era para juegos, que yo era arquitecto, que dibujaba edificios, diseñaba espacios públicos, que esa máquina era mi herramienta profesional, que la necesitaba para hacer mi trabajo real, el trabajo para el que había pasado 6 años preparándome. Travis tomó una bolsa de papas de mi estante, unas de barbacoa, la abrió de un tirón y se metió un puñado en la boca, masticó ruidosamente mientras me miraba directo a los ojos, dijo que yo dibujaba dibujitos bonitos, que él era el que tenía ideas de negocios reales, planes reales para ganar dinero. Luego se giró hacia mamá y le preguntó si ya le había transferido el dinero para su última inversión en cripto, dijo que necesitaba comprar la caída antes de que fuera demasiado tarde. Toda la cara de mamá se transformó, pasó de molesta a adoradora en medio segundo, sus ojos se iluminaron, sonrió a Travis como si acabara de decirle que iba a curar el cáncer, dijo que sí, que había enviado el dinero esa mañana, le dijo que tuviera cuidado, que creían en él, que algún día lo lograría en grande. Yo simplemente los miré, a los tres, de pie. En mi habitación destruida como si esto fuera totalmente normal, mi sustento entero estaba literalmente echando humo sobre el escritorio. El disco duro que contenía 6 meses de trabajo sin dormir se estaba ahogando en refresco porque mi hermano de 29 años había hecho una rabieta de niño pequeño, y ellos estaban allí, hablando de su cartera de cripto como si yo no existiera. Lo dije con claridad, pronuncié cada palabra, les dije que Travis lo había roto a propósito, que había vertido refresco sobre él porque no quise llevarlo en coche, que esto no fue un accidente, que fue destrucción deliberada de propiedad. Mamá hizo un gesto con la mano de forma despectiva, dijo que Travis le había contado que se le había resbalado, que estaba sosteniendo su refresco y accidentalmente lo había tirado, preguntó por qué siempre asumía lo peor de mi hermano, dijo que yo había estado celoso de él desde que éramos niños y que eso era feo, muy feo, que ya era hora de crecer, celoso, señalé los restos con la mano temblorosa, le dije que esto era un delito, destrucción real de propiedad, que ese bate no había caído del cielo, que el vidrio no se había roto solo, que el refresco no se había vertido solo en la rejilla de ventilación. La voz de mamá se volvió cortante, me dijo que dejara de ser tan dramático, dijo, estás destruyendo esta familia por un pedazo de metal, que la familia siempre es lo primero, pase lo que pase, que debía recordarlo. Papá se acercó y puso su mano sobre mí hombro, se sentía como una pinza, pesada y controladora, dijo que me comprarían un cuaderno, uno bonito de papel de la tienda de suministros de oficina, tal vez unos lápices. Dijo que quizá debería haber impreso mi tarea como la gente hacía en su época, que trabajar a mano forja el carácter, hace que aprecies más las cosas. Travis resopló con la boca llena de papas, esparciendo migas por todas partes, me dijo que no actuara como si fuera el único que importaba, que el mundo no giraba alrededor de mí, que tal vez esto era bueno para mí, que me enseñaría algo de humildad. Algo dentro de mí se rompió, pero no fue ruidoso, no fue dramático, fue silencioso, como un cable siendo cortado, como la energía siendo desconectada de una máquina. Los miré, realmente los miré, vi a mamá aferrando su bolso con ambas manos, sus ojos moviéndose constantemente hacia Travis para asegurarse de que él estaba bien, vi a papá allí de pie con el pecho inflado, negándose a entender cualquier cosa que no involucrara trabajo manual o resultados deportivos. Vi a Travis sonriendo mientras comía mi comida en mi habitación destruida, seguro de que podía incendiar mi apartamento y ellos me culparían por tener cortinas inflamables. Me di cuenta de algo en ese momento, algo que debería haber entendido años atrás. No tenía padres, tenía el club de fans de Travis, su equipo de animadores, y yo era solo el conserje que mantenían cerca para limpiar el desastre, el chivo expiatorio al que culpaban cuando las cosas salían mal. La ira que se había estado acumulando en mi pecho de repente se enfrió, se convirtió en hielo. Me sentí tranquilo, peligrosamente tranquilo. El tipo de calma que llega justo antes de tomar una decisión que cambia la vida. Lo dije, 2 palabras, salgan. La habitación quedó completamente en silencio. Mamá pareció ofendida, realmente ofendida.
Dijo que habían conducido hasta aquí para visitarme, que habían traído bueno, que iban a traer lasaña, pero la habían olvidado en casa, pero que aún así la intención contaba. Repetí, salgan, dejen mi llave de emergencia en el mostrador, salgan de mi apartamento ahora mismo. El rostro de papá se puso rojo, dio un paso adelante invadiendo mi espacio. Dijo que estaba echando a mi propia madre por una computadora. Después de todo lo que habían hecho por mí a lo largo de los años, después de haberme criado y alimentado y puesto un techo sobre mi cabeza, así era como se los pagaba. Mantuve el contacto visual, no parpadeé, le dije que ellos no habían hecho nada por mí. Le recordé que pagaron el coche de Travis, pagaron sus 3 intentos fallidos en la universidad, pagaron su último plan de negocio. Yo trabajé en 3 empleos para pagar mi propia matrícula, pasé hambre para ahorrar dinero, limpié baños a las 2 de la madrugada para poder pagar los libros de texto, construí esta computadora con dinero que yo mismo gané, dinero que gané con mi propio sudor y mi tiempo, y ahora Travis la había destruido porque no quise ser su chofer personal. Les dije que tenían 30 segundos para irse o llamaría a la policía y presentaría cargos por vandalismo, por allanamiento, ya que habían entrado sin permiso, por destrucción de propiedad. La sonrisa de Travis finalmente vaciló, sus ojos se abrieron, dijo que no lo haría, que estaba fingiendo. Le dijo a mamá que me dijera que no lo haría de verdad. Mamá miró mi rostro, realmente me miró, tal vez vio algo que no había visto antes, tal vez vio que había cambiado, que ya no era el niño asustado que soportaría sus abusos, que finalmente había tenido suficiente. Escupió la palabra. Bien, dijo que si quería elegir una máquina por encima de mi propia sangre, adelante, pero que no esperara que ellos vinieran corriendo cuando me sintiera solo y miserable, que estaba cometiendo un gran error, que me arrepentiría de esto. Agarró el brazo de Travis y lo jaló hacia la puerta, sacó la llave de emergencia de su bolso y la lanzó sobre la encimera de mi cocina con tanta fuerza que la escuché rebotar. Le dijo a Travis que su hermano estaba teniendo una rabieta y que se iban. Salieron arrastrando los pies. Papá murmuró algo entre dientes sobre la generación desagradecida y los jóvenes de hoy en día. Travis me lanzó una última mirada por encima del hombro, pero había algo más en sus ojos también, miedo, miedo real, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que podría cumplir mi amenaza. La puerta se cerró de golpe, el silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír la televisión de mi vecino a través de la pared, podía oír el tráfico fuera de mi ventana, podía oír mi propia respiración, pero dentro de mi apartamento el silencio pesaba como una carga. Me dejé caer al suelo justo en la entrada, apoyé la espalda contra la pared, puse la cabeza entre las manos. El olor a electrónicos quemados era abrumador, me daba náuseas, quería gritar, quería golpear la pared, quería lanzar algo, pero estaba demasiado cansado, demasiado devastado. 6 meses de trabajo desaparecidos. Mi defensa de tesis era en 7 días, la fecha límite de la competencia era en 8, estaba acabado, terminado. Años de trabajo y sacrificio destruidos porque mi hermano era un niño mimado en el cuerpo de un adulto. Entonces un pensamiento me golpeó, me levanté de un salto, casi resbalé sobre los fragmentos de vidrio, caí de rodillas y me arrastré debajo del escritorio, apartando los cables pegajosos y los componentes destruidos. Había escondido algo allí, un seguro, una protección, una pequeña memoria USB reforzada, de esas resistentes pensadas para obras y trabajo al aire libre. La había sujetado con velcro en la parte inferior del marco del escritorio donde nadie la vería. Una copia de seguridad que nunca le había contado a nadie. Mis manos temblaban mientras la buscaba. Por favor que esté ahí, por favor que esté ahí. Plástico frío, plástico duro. La arranqué de las tiras de velcro y la levanté hacia la luz. La unidad estaba seca, completamente intacta, sin daño por refresco, sin daño físico, perfecta. Había estado respaldando mi tesis cada noche antes de dormir, un viejo hábito de los años en que Travis rompía mis cosas cuando éramos niños. Aprendí temprano a tener siempre una copia de seguridad de cualquier cosa importante, a no confiar en que algo estaría a salvo, ni siquiera en mi propia habitación. Salí arrastrándome de debajo del escritorio, todavía sosteniendo esa unidad como si fuera el santo grial. Todo estaba aquí, cada dibujo, cada render, cada documento, cada cálculo. 6 meses de trabajo, todo a salvo. Travis no ganó. Empecé a reír, salió de forma maníaca, casi histérica, resonó en mi apartamento vacío. Travis destruyó una máquina de $3,000 y pensó que había arruinado mi vida, pero no lo hizo. Todo lo que hizo fue mostrarme exactamente quién era, quiénes eran todos ellos, y darme el último empujón que necesitaba para sacarlos de mi vida por completo. A la mañana siguiente llegué al laboratorio de computación de la universidad cuando abrió a las 7 de la mañana. Me registré para una estación de trabajo, conecté mi unidad de respaldo, todo cargó perfectamente. Pasé los siguientes 7 días trabajando jornadas de 18 horas, solo salía para usar el baño y comprar comida en las máquinas expendedoras. El personal del laboratorio ya me conocía para el tercer día, me llevaban café sin que lo pidiera, me decían que me cuidara, perfeccioné hasta el último detalle de la tesis, ajusté los
Paneles de presentación, practiqué mi defensa hasta poder recitarla de memoria, casi no dormía, y cuando dormía eran siestas de 2 horas con la cabeza sobre el escritorio, funcionaba únicamente con café y rencor, y con la imagen de mi familia de pie en mi habitación destruida actuando como si yo fuera el problema. La defensa de tesis salió perfectamente, mi comité hizo preguntas difíciles y yo tenía las respuestas listas. Los renders en 3 dimensiones provocaron verdaderas exclamaciones cuando mostré las variaciones estacionales. Una profesora me dijo que era el análisis de sostenibilidad más completo que había visto en un estudiante de posgrado. Otro dijo que mi enfoque sobre el diseño accesible debería ser el estándar que el programa enseña. El presidente del comité dijo que había establecido un nuevo estándar para el programa. Me gradué con honores con distinción, recibí ofertas de 2 firmas de arquitectura del paisaje antes siquiera de subir al escenario, con toga y birrete, ofertas reales, con salarios reales, beneficios y oportunidades de crecimiento, pero estando allí con mi toga de graduación, mirando al público lleno de familias animando a sus hijos, noté los asientos vacíos donde mis padres deberían haber estado, donde Travis debería haber estado. Durante unos 3 segundos dolió, luego los recordé en mi habitación, recordé a mamá llamando juguete a mi herramienta profesional de $3,000, recordé a papá riéndose de mi dolor, recordé a Travis sonriendo mientras destruía 6 meses de mi trabajo. El dolor se transformó en otra cosa, alivio, libertad. No estaban allí porque no los había invitado, ni siquiera les había dicho que la graduación iba a suceder, no merecían estar allí. Acepté un trabajo en Harwell Design Group, puesto de nivel medio, salario de $65,000, lo cual se sentía como una fortuna después de años sobreviviendo, buenos beneficios, aportación para la jubilación, tiempo libre pagado de verdad. Empecé a trabajar en proyectos comerciales, parques urbanos, centros comunitarios, desarrollos residenciales. Era bueno en mi trabajo, más que bueno. En 6 meses me ascendieron a diseñador senior, en un año ya lideraba proyectos, en 2 años ganaba 6 cifras. Mi jefe me dijo que tenía instintos que la mayoría de los diseñadores tardaban una década en desarrollar, que entendía cómo la gente realmente usaba los espacios en lugar de solo hacerlos bonitos. Gané la competencia Sterling en mi primer intento, primer lugar, premio de $15,000, y mi diseño apareció en todas las revistas del sector. Firmas que había admirado durante años de repente me contactaban preguntando si me interesaban rutas hacia la asociación. Nunca llamé a mis padres, ellos nunca me llamaron a mí. Silencio total durante 3 años y medio. Fue como si hubiéramos acordado borrarnos mutuamente, y sinceramente, dormía mejor que en toda mi vida. No más cenas de domingo donde yo era el saco de boxeo, no más manipulaciones emocionales por no ayudar lo suficiente a Travis, no más comparaciones con mi hermano en las que yo siempre quedaba mal, solo paz. Salí con gente, tuve relaciones. Finalmente conocí a una mujer llamada Natalie, que trabajaba en diseño gráfico, inteligente, independiente, tenía sus propios objetivos y no necesitaba que yo la completara. Nos volvimos serios. Nos mudamos juntos después de un año, adoptamos un perro rescatado. La vida era buena, más que buena, estable, saludable, normal. Luego una noche, 3 años y medio después de haber echado a mi familia de mi apartamento, mi teléfono sonó, número desconocido. Casi lo ignoré. Algo me hizo contestar. Era mi abuelo, el padre de mi papá. Habíamos sido cercanos cuando yo era niño, solía llevarme a pescar, me enseñó a usar una sierra de mesa en su taller, siempre me daba $20 a escondidas cuando mamá no miraba, pero después de la pelea con mis padres, perdí contacto con la mayor parte de la familia extendida. Papá probablemente le dijo a todos que yo estaba loco o inestable o cualquier historia que lo hiciera quedar bien. La voz de mi abuelo sonaba vieja por teléfono, cansada, de una manera que no tenía nada que ver con la hora del día. Dijo que había oído lo que pasó hace 3 años, que papá le había contado alguna historia sobre mí acusando a Travis de destruir mi propiedad sin motivo y cortando a la familia porque yo estaba celoso, pero el abuelo no lo creyó. Había vivido con papá él tiempo suficiente para saber cómo era. Además recordaba todas las veces que Travis rompía mis cosas cuando éramos niños y yo terminaba culpado por ser descuidado. Me preguntó si podíamos reunirnos para tomar café. Dijo que había algo importante que necesitaba discutir, algo sobre su herencia y el futuro. Nos reunimos en una cafetería cerca de su casa 2 días después. El abuelo se veía más frágil de lo que recordaba, más delgado, moviéndose más lento. Pidió café negro y tarta de manzana. Fue directo al punto como siempre. Estaba enfermo, cáncer de pulmón en etapa 4, los doctores le habían dado 6 meses como máximo. Había estado poniendo en orden sus asuntos, actualizando su testamento, decidiendo qué hacer con su propiedad. Tenía una casa cerca del lago Cedar, una propiedad hermosa que él mismo había construido en los años 70, 3 acres de pinos, muelle privado, chimenea de piedra, pisos de madera que él había instalado a mano. El lugar valía cerca de $1 millón ahora, con cómo habían subido los precios de las propiedades frente al agua. En su testamento original todo debía ir a papá, la casa, la tierra, todo, pero el abuelo quería cambiarlo, quería que la casa fuera para mí en su lugar. Pregunté por qué, no porque no la quisiera, sino porque necesitaba entender. El abuelo dijo que había hablado con papá el mes pasado, le preguntó cómo me iba. Papá le dijo que me había vuelto loco, que inventé mentiras sobre Travis destruyendo mi computadora.
Que corté a toda la familia porque no podía soportar que Travis fuera más exitoso que yo, dijo que yo siempre había sido el hijo problemático, celoso, inestable, que no podía mantener relaciones ni trabajos, que me negaba a disculparme y reconciliarme incluso después de que ellos lo intentaran. El abuelo no lo creyó, me conocía desde que nací, me recordaba con 7 años enseñándome a leer solo porque quería entender manuales de instrucciones, me recordaba a los 12 ahorrando mi dinero para comprarle un regalo de cumpleaños a Travis aunque él había roto mi patineta la semana anterior, me recordaba trabajando todos los veranos durante la secundaria en lugar de salir con amigos. Sabía que yo no era el problema, así que llamó a mi tía, llamó a algunos primos, obtuvo la verdadera historia, como Travis había destruido mi computadora de tesis justo antes de la graduación, como mis padres se habían reído de mí, como los había echado y nunca miré atrás, como me había graduado con honores y construido una carrera real, mientras Travis seguía saltando entre esquemas para hacerse rico rápido. El abuelo me miró a los ojos y dijo que su hijo había fallado como padre, que había criado a un hombre que no podía ver lo que importaba, que había elegido favoritos y había dejado que el hijo dorado destruyera al bueno. El abuelo dijo que quería asegurarse de que yo tuviera algo sólido, algo que nadie pudiera quitarme, quería que la casa fuera para mí, quería que tuviera la seguridad que él había construido con sus propias manos. No supe qué decir. Esta casa representaba riqueza generacional, estabilidad, todo por lo que había estado trabajando, todo lo que mis padres me habían negado. 3 meses después el abuelo falleció, se fue en paz mientras dormía, según la enfermera de cuidados paliativos. El funeral fue tenso. Papá asumió que la casa iría para él, ya había investigado venderla. Le dijo a Travis que dividirían el dinero 60-40, usarlo para financiar el último proyecto de negocio de Travis, alguna idea de aplicación móvil que definitivamente haría millones esta vez. La lectura del testamento ocurrió la semana siguiente. Llegué con el traje que uso para presentaciones con clientes, gris oscuro, profesional. Papá, mamá y Travis ya estaban allí, con sonrisas de superioridad, como si ya hubieran ganado. Mamá estaba vestida como si fuera a una fiesta. Travis llevaba una camiseta con estampado y un agujero en la axila. La abogada era una mujer mayor con mirada aguda y cero paciencia para tonterías. Leyó primero los elementos menores, algunos bonos de ahorro repartidos entre varios nietos, una colección de autos antiguos que fue para mi tío, algunas herramientas y equipos para otros miembros de la familia. Luego llegó a la casa, la grande, la propiedad de $1 millón. Leyó las palabras exactas del abuelo, la propiedad del lago Cedar y todo su contenido, incluyendo la tierra, el muelle y todas las estructuras. Pasa a Ryan Mitchell, mi nieto, con la esperanza de que sirva como la base que merece y que nunca recibió de su padre. Se podía oír caer un alfiler. El rostro de papá pasó de confiado a confundido, a rojo, a morado en unos 5 segundos. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás y golpeó el suelo. Empezó a gritar que el testamento no era válido, que el abuelo no estaba en su sano juicio al final, que yo había manipulado a un anciano moribundo, que lo había puesto en contra de su propio hijo, que probablemente le había mentido sobre Travis destruyendo mi computadora, que yo siempre había sido un pequeño mentiroso manipulador. La abogada ni siquiera parpadeó. Dijo con una voz tranquila y profesional que el abuelo había sido evaluado por 2 médicos distintos antes de firmar el testamento actualizado. Ambos confirmaron que estaba completamente competente mentalmente, tan lúcido como siempre, sabía exactamente lo que hacía y por qué. El testamento era sólido, notariado, con testigos. Presentado correctamente, la casa era legalmente mía y no había nada que pudieran hacer al respecto. Travis me llamó serpiente, dijo que había robado su herencia, que el abuelo le había prometido esa casa años atrás. Mamá empezó su actuación de llanto, del tipo falso donde no salen lágrimas reales. Dijo cómo podía hacerles esto a mi propia familia, cómo había puesto al abuelo en su contra. Preguntó qué clase de persona era. Papá amenazó con impugnar el testamento en los tribunales, demandarme por manipulación o influencia indebida o lo que se le ocurriera. Lo miré directamente a los ojos y le dije que adelante, que lo intentara. Le recordé que ahora yo también tenía un abogado, uno bueno, y que el abuelo había documentado todo, incluidas las razones de su decisión. Luego me fui, los dejé allí sentados con la abogada, no me despedí, no miré atrás. La casa era más hermosa de lo que recordaba de las visitas de la infancia. Necesitaba trabajo, sí, el techo tenía algunas tejas faltantes. La terraza estaba podrida en algunas partes, las ventanas eran viejas y dejaban pasar corrientes de aire, pero la estructura era sólida. El abuelo construía cosas para durar. Pasé los siguientes 8 meses renovando. Contraté a profesionales para las cosas grandes como el techo y la base. Hice parte del trabajo estético yo mismo los fines de semana. Natalie me ayudó a elegir colores de pintura, luminarias y muebles. Quitamos el papel tapiz viejo y repintamos todo en blancos limpios y grises suaves. Restauramos los pisos de madera hasta que brillaron, actualizamos la cocina con electrodomésticos nuevos y encimeras de cuarzo, reemplazamos todas las ventanas por unas de eficiencia energética, construimos una nueva terraza con materiales compuestos que no se pudren. El lugar se transformó, parecía sacado de una revista de diseño de interiores. Pero aquí está la cosa, no la iba a mantener como casa de vacaciones para mí y Natalie. Tenía un plan diferente, un plan mejor. Durante esos 8 meses
De renovación mis padres me contactaron exactamente una vez, un mensaje desde el número de mamá, corto y directo, decía que necesitaban ayuda financiera, el negocio de construcción de papá había fracasado. Había sacado una segunda hipoteca sobre su casa para mantenerlo a flote, luego sacó una tercera para financiar el último proyecto de Travis, algún servicio de suscripción para hombres que supuestamente revolucionaría el mercado, excepto que Travis nunca había investigado realmente el mercado, ni resuelto la logística, ni hecho una planificación de negocio real, solo gastó $60,000 en inventario y un sitio web y asumió que los clientes aparecerían mágicamente. No lo hicieron, ahora mamá y papá enfrentaban la ejecución hipotecaria de su casa, la casa en la que habían vivido durante 30 años, la casa donde yo crecí. Necesitaban $80,000 para ponerse al día con la hipoteca y evitar perderlo todo. El mensaje de mamá decía que era mi deber como hijo ayudar, que la familia permanece unida en tiempos difíciles, que esta era mi oportunidad de demostrar que yo era la persona más madura, que seguramente podía disponer de $80,000 de mi herencia. La casa valía casi 1 millón, que eran 80,000, no respondí, solo hice una captura del mensaje y la guardé en una carpeta en mi portátil etiquetada, evidencia. Supuse que podría necesitar documentación de su sentido de derecho más adelante. 2 meses después de ese mensaje, su casa entró en ejecución hipotecaria, el banco la embargó. Tuvieron que mudarse con lo que pudieron meter en el coche de Travis y en un camión alquilado, terminaron en un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Travis se mudó con ellos porque su última novia lo había echado después de que gastara el dinero del alquiler en más inventario para su negocio fallido. Me enteré de todo esto por mi tía, que se había mantenido en contacto conmigo después del funeral del abuelo. Ella sentía lástima por ellos, pero también admitía que se lo habían buscado. Dijo que papá siempre había sido terrible con el dinero y que a Travis siempre le habían permitido fracasar. Me contó que mamá y papá le decían a todo el que quisiera escuchar que yo me negué a ayudarlos, que había heredado una propiedad de $1 millón y no podía dar 80,000 a mis propios padres, que los había apartado por puro rencor, jugando la carta de víctimas todo lo que podían. Lo que no sabían era que yo había comprado su casa embargada en una subasta, había creado una empresa pantalla específicamente para este propósito, Mellor Property Holdings LLC, completamente legal, completamente anónima. Pagué en efectivo por debajo del valor de mercado porque era una ejecución hipotecaria y necesitaba reparaciones. Toda la transacción se hizo a través de abogados y compañías de títulos. Mis padres no tenían idea de que su antigua casa ahora me pertenecía. No se los dije, simplemente los dejé vivir en su pequeño apartamento, los dejé luchar con las facturas y culparme por sus problemas. Mientras tanto seguí trabajando en la casa del abuelo, seguí construyendo mi carrera, seguí viviendo mi vida. Natalie y yo nos comprometimos. Ella entendía lo que estaba haciendo incluso antes de que le explicara el plan completo. Dijo que estaba orgullosa de mí por romper el ciclo, por no dejar que me arrastraran hacia abajo. Luego recibí una llamada de una organización sin fines de lucro con la que había estado colaborando, la Fundación para Sobrevivientes de Abuso Financiero Familiar, una organización que ayudaba a adultos jóvenes que habían sido explotados financieramente por sus propias familias, jóvenes a quienes les habían robado fondos universitarios, que habían sido obligados a entregar sus sueldos, a quienes les habían abierto tarjetas de crédito a su nombre sin permiso, que habían sido utilizados como avalistas de préstamos que nunca vieron, cuyos padres habían robado sus identidades. Las historias eran brutales y mucho más comunes de lo que la gente imaginaba. La directora ejecutiva me preguntó si estaría dispuesto a ayudarlos a desarrollar un programa residencial. Dijo que la mayor carencia en los servicios era la vivienda, que estos jóvenes necesitaban un lugar seguro donde vivir mientras reconstruían sus vidas, mientras aprendían educación financiera y habilidades laborales, recibían asesoramiento, reparaban su crédito, ahorraban dinero y descubrían quiénes eran fuera de la disfunción familiar. Dijo que habían estado buscando una propiedad durante 2 años, pero no encontraban nada asequible, todo era demasiado caro o demasiado pequeño o estaba en barrios problemáticos. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera donar una propiedad o financiar una compra. Le dije que tal vez tenía una solución. 2 semanas después firmé los documentos. La casa del abuelo se convirtió oficialmente en propiedad del Mellor Haven Trust, una organización sin fines de lucro que había creado específicamente para este propósito. La casa proporcionaría vivienda gratuita para hasta 6 jóvenes a la vez, con estancias renovables de 6 meses con posibilidad de extensión, capacitación laboral a través de alianzas con empresas locales, cursos de educación financiera, asistencia para reparar el crédito, asesoramiento en salud mental, todo lo que estos jóvenes necesitaban para ponerse de pie de nuevo. La inauguración estaba programada para un sábado de junio. Clima hermoso, cielos despejados, temperatura perfecta. Habíamos invitado a medios locales, miembros del consejo municipal, grandes donantes, líderes comunitarios. Era un gran evento. Mi foto salió en el periódico. Una estación de televisión local envió a un reportero. La casa se veía increíble. Habíamos plantado jardines llenos de plantas nativas, construido un taller en el antiguo garaje para enseñar oficios, instalado una sala de computación para redactar currículums y solicitudes de empleo, amueblado cada dormitorio, abastecido la cocina. Lo convertimos en un verdadero hogar.
Estaba colocando sillas en el jardín esa mañana cuando un sedán oxidado entró en el camino de entrada, se me encogió el estómago. Reconocí ese coche, lo había visto en fotos que mi tía publicaba en redes sociales. Mamá, papá y Travis bajaron, se veían mal. Papá había ganado probablemente 50 libras, mamá parecía más vieja, más dura, con líneas profundas alrededor de la boca. La ropa de Travis estaba arrugada y manchada, su cabello grasiento. Caminaron lentamente por el camino, mirando la propiedad renovada con expresiones de confusión, probablemente preguntándose qué estaba haciendo yo allí. Mamá me vio y su rostro se iluminó con una calidez falsa, dijo mi nombre como si fuéramos viejos amigos. Me quedé allí sosteniendo un montón de programas. Natalia apareció a mi lado, tomó mi mano de inmediato mostrando un frente unido. Papá habló primero, dijo que habían oído que estaba haciendo algo con la casa del abuelo, que pensaron en pasar a ver en qué andaba. Su voz tenía ese tono casual forzado que significaba que quería algo, probablemente dinero. Les dije claramente que estaban invadiendo propiedad privada, que esto era propiedad privada, que debían irse. Travis intervino, su voz áspera, dijo que esta era la casa del abuelo, que pertenecía a la familia, que no podía simplemente dejarlos fuera. Lo corregí, dije que pertenecía al Mellor Haven Trust, que no había sido la casa del abuelo. Durante casi un año, que ellos no eran familia, eran las personas que intentaron manipularme para que pagara su ejecución hipotecaria después de pasar décadas tratándome como basura. Mamá dio un paso adelante. Sus ojos ya se llenaban de lágrimas. Reconocí la actuación. Lágrimas número 4, su jugada clásica de culpa. Dijo mi nombre con esa voz herida. Dijo que habían pagado por sus errores, cumplido su castigo, sufrido lo suficiente. Dijo que vivían en un apartamento diminuto, apenas sobreviviendo. Me suplicó que entendiera que necesitaban ayuda. Repetí exactamente las palabras que papá solía decirme cuando yo necesitaba ayuda. Dije que sonaba a un problema de presupuesto, que tal vez deberían haber planificado mejor. Papá infló el pecho, dijo que me perdonaban por todo, por enviarlos a la cárcel, por humillarlos, por cortar el contacto. Dijo que se habían dado cuenta de que la familia era más importante que los rencores, que estaban listos para dejar todo esto atrás. Listos para volver a ser una familia. La audacia era asombrosa. Estaban de pie en una propiedad que me pertenecía, arruinados por sus propias decisiones terribles. Travis dio un paso adelante, miró la casa renovada con ojos codiciosos. Dijo que como yo tenía un gran lugar en la ciudad y esta casa era tan grande, tal vez ellos podrían quedarse aquí, solo temporalmente, para recuperarse. Dijo que él podía ayudar a mantener la propiedad. Mamá podría cocinar y limpiar, se ganarían su lugar. Mamá asintió con entusiasmo, dijo que sería perfecto, que serían los cuidadores, los manitas, los encargados de la casa, que no tendría que contratar a extraños. Familia. Cuidando de la familia, miré a los tres, los miré de verdad, no habían cambiado, ni un solo poco. Todavía me veían como un recurso para usar, un banco al que saquear, una red de seguridad en la que caer cada vez que arruinaban algo. Realmente creían que había pasado suficiente tiempo para que yo olvidara todo, que los dejaría volver a entrar. Pregunté con calma si querían vivir aquí. Papá dijo que eso les ayudaría mucho. Me llamó hijo por primera vez en años. Dijo que también me ayudaría a sanar, que tener a la familia cerca sería bueno para ambos. Dije que entendía su posición. Luego me giré y señalé el letrero que había instalado junto a la entrada esa misma mañana. Estaba cubierto con una lona azul, listo para la ceremonia oficial de inauguración en unas horas. Le dije a Travis que fuera y quitara la lona. Se mostró confundido pero caminó y tiró de la cuerda. La lona cayó. El letrero era hermoso, hecho profesionalmente de roble pulido con letras grabadas en oro. Decía, The Miller Haven, un santuario para sobrevivientes de abuso y explotación financiera familiar. Debajo en letras más pequeñas, proporcionando vivienda, educación y apoyo para adultos jóvenes que reconstruyen sus vidas. Los tres se quedaron mirando. La boca de Travis quedó abierta. Mamá incluso jadeó. El rostro de papá se puso rojo. Exigió saber qué era eso. Expliqué con calma que no era una casa de vacaciones, que desde el día anterior esta propiedad pertenecía a un fideicomiso sin fines de lucro, que la había donado específicamente para este propósito. Me acerqué a ellos, les dije que a partir del próximo mes esta casa alojaría a 6 adultos jóvenes que habían sido expulsados, explotados o robados por sus propias familias, jóvenes a quienes les habían robado sus fondos universitarios, que habían sido obligados a firmar préstamos, que habían tenido su crédito destruido, que habían sido usados, abusados y descartados. Este sería un lugar donde podrían vivir sin pagar renta mientras aprendían oficios y reconstruían su crédito. Un lugar donde estarían a salvo de personas exactamente como mis padres. El rostro de mamá se volvió completamente pálido. Dijo que la había regalado, la casa de $1 millón del abuelo, a extraños, a personas que ni siquiera conocíamos. Dije que no eran extraños, que ahora eran mi verdadera familia, porque la familia no se trata de sangre ni de biología. La familia se trata de las personas que te respaldan, que te apoyan, que creen en ti, que no destruyen el trabajo de tu vida porque están aburridos. Le dije que ella no era mi familia, que solo era la mujer que me dio a luz. Eso es todo, biología, nada más.
Travis explotó, empezó a gritar que yo estaba loco, que había regalado $1.000.000 solo para fastidiarlos, que era un psicópata vengativo que se preocupaba más por extraños que por su propia sangre. Me mantuve completamente tranquilo, le dije que no hice esto para fastidiarlos, lo hice para que el próximo chico al que su hermano celoso le rompa la computadora de su tesis, o al que sus padres egoístas le roben el fondo universitario, o le arruinen el crédito las personas que se suponía que debían protegerlo, tenga un lugar seguro al que ir. Construí la red de seguridad que ellos me quitaron. Me convertí en el padre para estos chicos que mis padres nunca fueron para mí. El silencio fue total, los pájaros cantaban en los árboles, el agua golpeaba suavemente el muelle, los coches pasaban por la carretera, pero en nuestro pequeño círculo el aire se sentía muerto. Señalé hacia la carretera, les dije que salieran de mi propiedad antes de que llamara a la policía, y esta vez no pediría un acuerdo, esta vez me aseguraría de que enfrentaran todos los cargos posibles. No gritaron, no discutieron, simplemente se desinflaron como si alguien les hubiera quitado todo el aire. La realidad finalmente los alcanzó. No había herencia, no había rescate del hijo dorado, no había red de seguridad proporcionada por el hijo al que habían maltratado durante 30 años. Papá miró la casa una última vez, una casa que debería haber sido suya, una casa que había perdido por sus propios fracasos, una casa que ahora era una fortaleza que protegía a personas de hombres exactamente como él. Escupió al suelo, débil y patético, luego se dio la vuelta y caminó de regreso al coche oxidado. Mamá me miró durante un largo momento, pensé que tal vez finalmente se disculparía, que finalmente reconocería lo que habían hecho. En cambio susurró que yo era un hombre cruel, que me arrepentiría de esto, que Dios me juzgaría por abandonar a mi familia. Le dije que contaba con ello, que explicaría mis decisiones con gusto a Dios. Travis no dijo nada, solo me miró con puro odio, la mirada de un parásito que finalmente se da cuenta de que el huésped tiene inmunidad. Subieron al coche, el motor tosió y falló antes de arrancar, humo negro salió del escape, retrocedieron por el camino, las ruedas crujían sobre la grava, miré hasta que el coche desapareció por completo. Natalia apretó mi mano y me preguntó si estaba bien, respiré profundamente, comprobé mi pulso, estable, las manos no temblaban, sin miedo, sin culpa, sin dudas. Le dije que era libre, realmente libre por primera vez en mi vida. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.